Detroit es la nueva película de Kathryn Bigelow, una directora magnífica que nos ha traído títulos tan destacables como En tierra hostil, La noche más oscura, Días extraños o Le llaman Body, entre otras. El filme está ambientado durante los disturbios raciales que sacudieron la ciudad de Detroit, en el estado de Michigan, en julio de 1967. Todo comenzó con una redada de la policía en un bar nocturno sin licencia que acabó convirtiéndose en una de las revueltas civiles más violentas de la historia de los Estados Unidos. Se trata de un filme estupendo, muy bien dirigido, que no tiene miedo a la crudeza o a resultar impactante y que le da un enfoque muy interesante por su realismo. Prácticamente tiene un punto de vista periodístico, utilizando incluso imágenes de archivo, y que es verdaderamente necesario, sobre todo ahora tal y como están las cosas en los Estados Unidos. El inicio de la película es algo didáctico, aunque esto no me ha molestado demasiado porque enseguida entra en acción para explicarnos este conflicto entre los policías blancos de Detroit y los ciudadanos negros, que está explicado como si fuera realmente un conflicto bélico. Al fin y al cabo, da la sensación de que esto es una guerra y así mismo lo definen algunos de los personajes en alguna escena concreta. No por casualidad, en cierto modo, esta es la especialidad de esta gran directora. La cinta la podríamos dividir en tres partes. La primera sería el planteamiento, donde nos explican cuál es el origen de estos disturbios y en mi opinión está muy bien planteada. Al ser una película coral se toma su tiempo para explicarnos todos los puntos de vista y cómo hay matices en todos ellos, aunque claramente y en términos generales los negros son las víctimas de este conflicto, no todos ellos se comportan, digamos, de manera ejemplar. Aunque hay una explicación para esos comportamientos, de la misma forma que aunque algunos policías se comportan como unos verdaderos hijos de puta, también nos muestran otros policías que sí que tienen principios, que no son racistas y que tratan de hacer bien su trabajo. Todos estos matices sirven para dar credibilidad al relato, porque las historias, aunque estén basadas en hechos reales, sobre todo si están basadas en hechos reales, son complejas y en este caso no nos explican un panfleto, nos explican una historia real, con muchas aristas, y se toma su tiempo para enseñarnos esas aristas. De esta manera consigue que al final el mensaje, que al final viene a ser algo así como la gran injusticia que se cometió contra esta pobre gente, tiene mucha más fuerza. El segundo fragmento, que es para mí el mejor y el más potente, se centra en explicarnos un episodio concreto que sucedió en medio de estos disturbios. Lo que sucede allí es realmente angustioso, muy duro. En algunos momentos parece que Kathryn Bigelow quiere hacer referencia a estos telediarios donde los cámaras siguen la acción de los policías en la televisión americana. En algunos momentos es tan angustioso y claustrofóbico que prácticamente me recordó a alguna película de terror en la que en este caso los ciudadanos negros serían las víctimas y los policías harían el papel del psicópata de turno. Como decimos en periodismo, creo que la película no es objetiva porque la objetividad en sí no existe, pero creo que sí que es honesta con respecto a la historia que trata de contarnos. Y para transmitirla correctamente creo que es muy buena idea que la mayoría de los actores sean anónimos o poco conocidos, excepto en el caso de John Boyega, que por cierto hace una gran interpretación. Digo que es una película honesta porque aunque se moja y mucho, no es para nada equidistante. No tiene miedo de que los personajes, todos ellos, incluso los más racistas, expongan en algún momento los motivos de por qué piensan así o por qué actúan así o qué es lo que les pasa por la cabeza. Después de esto deja que el espectador juzgue por sí mismo y eso creo que es lo más valioso de la película y también lo más inteligente. Por último, después de este estupendo segundo fragmento en el que se concentra toda la intensidad y la tensión del conflicto hasta el punto de resultar, incluso por demasiado agobiante, un poco tedioso, llega una parte que vendría a ser algo así como un epílogo, una explicación de las consecuencias que tuvieron estos conflictos y las injusticias que se cometieron también incluso a posteriori. Para mí esta es la parte más floja de la película porque como epílogo resulta demasiado largo, pero como fragmento de la película es a la vez demasiado disperso. De todas formas, esto no empaña el valor global de la película y su espíritu de denuncia social y política que, como digo, creo que es muy necesario. Por todos estos motivos voy a darle a esta película un 8. Bueno, esto es todo por hoy y ahora os toca a vosotros. Si no estáis de acuerdo con mi opinión me podéis dejar la vuestra aquí debajo en el canal de YouTube o me podéis escribir por las redes sociales en Facebook, Twitter o Instagram.
Me gustaría saber lo que pensáis de la película y también cuál es vuestra película favorita de Kathryn Bigelow. Soy Iván F. Mula, muchas gracias por todo y nos vemos en los cines.